Bueno, ahora vamos a ver cómo se organizan los estatutos de autonomía, ¿vale? Es decir, cómo se organiza el estatuto de autonomía. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo. Vale. Bien. Bueno, el estatuto de autonomía, ¿qué nos dice? Bueno, pues nos dice que... bien, nos dice la Constitución española lo que nos dice con respecto a los estatutos de autonomía, ¿no? Pues nos dice que es será la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, ¿no? Es decir, que los estatutos será aquello que regirá cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene sus propios estatutos, ¿vale? Los estatutos no son más que una serie de documentos donde viene reflejada qué normativa es la que se va a llevar a cabo, ¿no? Para gestionar, ¿no? Pues esa comunidad autónoma. Eso es lo que es un estatuto por definición, ¿no? Hace referencia a las leyes, los derechos, los deberes, las obligaciones de la ciudadanía, pues todo lo que se refiere a la gestión de esa comunidad, ¿vale? Y en él se recoge y se ampara pues todo lo que es el ordenamiento jurídico español, es decir, en cada uno de esos estatutos, ¿no? Según la Constitución española, vienen recogidos pues todos los principios básicos, ¿no? Son leyes orgánicas del Estado, ¿vale? Realmente lo que rige los estatutos son leyes orgánicas, ¿sí? Que eso además lo recoge la propia Constitución, que tienen que ser leyes orgánicas, según el artículo 81, y que entran en vigor a los 20 días de su publicación oficial en el BOE, o el día que se disponga expresamente según la propia ley orgánica. Con lo cual ya sabemos que los estatutos o sea, que las comunidades autónomas se rigen por estatutos, ¿sí? Y que esos estatutos vienen recogidos en la Constitución española, según el artículo 81, ¿sí? Y que son leyes orgánicas, ¿ok? ¿Vale? Venga, seguimos. Ahora dice, ¿cómo se lleva a cabo ese proyecto? ¿Vale? Es decir, cómo se realiza el proceso mediante el cual pues se plantea un proyecto de estatuto de autonomía, cómo se aprueba, cómo se lleva a cabo. Bien, pues hay dos vías, ¿vale? Tenemos la vía normal y la vía especial, ¿ok? ¿La vía normal cuál es? Pues sí, ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos la vía normal. El proyecto del estatuto será elaborado por una asamblea, que es la que lo redacta, ¿vale? Que está compuesta por los miembros de la Diputación o el órgano interinsular de la provincia afectada, o sea, de la provincia que estemos hablando en cuanto al estatuto que estamos elaborando, ¿vale? Luego los diputados del Congreso elegidos en dichas provincias, los senadores que se elijan en ellas. ¿Vale? Eh, Posteriormente dice el proyecto será elevado a las Cortes Generales, ¿sí? Para su tramitación como ley orgánica, según el artículo 146. ¿De acuerdo? Este sería el procedimiento por la vía normal. Que vamos a ver que todos los proyectos van todos a las Cortes Generales, ¿vale? Con lo cual eso ya es un ejemplo, o sea, eso ya es una razón por la cual digamos que nuestras comunidades autónomas no responden a estructuras federadas, ¿vale? Sino que son comunidades autónomas dentro del propio Estado, ¿de acuerdo? Porque lo que las diferencia realmente, que lo vamos a ver más adelante, pero lo que las diferencia realmente nuestras comunidades autónomas o la forma en cómo están planteadas según la Constitución nuestras comunidades autónomas con respecto a las comunidades federadas, ¿vale? Es precisamente esa, que las federadas son, digamos que acuerdos que se hacen entre territorios, ¿no? Mientras que según nuestra Constitución cualquier comunidad autónoma que quiera llevar a cabo un proyecto de autonomía tiene que ir a las Cortes, tiene que ir al Estado, ¿ok? ¿Sí? O sea que no se lo pueden organizar entre ellas, sino que está el Estado con la Constitución, que es la que lo va a, de alguna forma, validar o no. Si se puede llevar a la práctica o no. Vale. Luego tenemos la vía especial. La vía especial es la que recoge el artículo 151. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues existe realmente una constitución también, o sea, según la constitución una asamblea redactora, que es la que lo va a elaborar o lo va a redactar, ¿vale? Que está convocada pues por los diputados, ¿sí? O sea, esa asamblea está convocada o constituida por diputados, senadores, ¿no?
todos ellos que se escogen, ¿no?, dentro de las propias propuestas, eso es el tema 3, dentro de las propias propuestas de autogobierno, bueno, pues que se pretenda acceder. Y si en esa asamblea bueno, pues hay mayoría absoluta de sus miembros, ¿vale?, pues entonces se consideraría lo siguiente, ¿no? Una vez realizada esa mayoría absoluta, pues lo que se hace es que se aprueba el proyecto de estatuto por la Asamblea. No, en este caso se aprueba, ¿vale? A ver, vamos a ver, espérate que voy a mover esto para acá. Se me queda. Son senadores y diputados, ¿vale? Entonces es a las Cortes, ¿no? Correcto. Te dice que una vez que ya se ha producido esa aprobación, lo que se hace es que se aprueba el proyecto, ¿no?, a través de una asamblea de parlamentarios. Se remite a la Comisión Constitucional del propio Congreso, ¿vale? Y en el plazo de 2 meses, ¿vale?, lo examinan con el concurso y asistencia de la Asamblea y determinan si se lleva a cabo o no. Realmente uno se hace en las Cortes Generales y otro se hace en el Congreso, ¿sí? Uno se hace en las Cortes Generales y el otro se hace en el Congreso. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no? ¿Vale? Esa es la diferencia. Es decir, que la vía normal, lo que se hace es que se redacta prácticamente de la misma forma, lo único que pasa es que una vez que se ha redactado se lleva a las Cortes Generales. Mientras que la vía... En el Congreso se lleva a una comisión constitucional del Congreso y ahí en 2 meses es donde se produce el análisis. En ley orgánica, ¿no? Sí, exactamente. Y se determina o no si se aprueba o no, pero no lleva el mismo funcionamiento. ¿Vale? ¿Ok? ¿Sí? Tiene que aprobarse también mediante mayoría absoluta. ¿Vale? Bueno, seguimos. Los supuestos. Dice, ¿cuáles son los supuestos que nos... Vamos a ver los distintos supuestos que nos podemos encontrar en el caso que nos encontremos en la vía especial, ¿vale? No en la vía normal, sino en la vía especial. Hay 2 supuestos que nos podemos encontrar. Uno, el caso de alcanzar el acuerdo por la Comisión Constitucional del Congreso de la Asamblea, ¿vale? Entonces, si se alcanza la aprobación de esa Comisión Constitucional del Congreso, ¿vale?, lo que se hace es que se elabora el texto resultante, que sería pues el texto de la propia del propio acto de autonomía, ¿vale? Y entonces eso se lleva a referéndum, ¿sí? Y luego, si el proyecto es aprobado en cada provincia por la mayoría de votos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas cámaras, bueno, pues se aprueban de alguna forma mediante un voto de ratificación, es decir, que de alguna forma lo que ya se ha aprobado se vuelve otra vez a validar, ¿vale? Y una vez que se aprueba, ¿vale?, entonces el rey lo sanciona y lo vuelve a promulgar como ley orgánica. Es decir, en los 2 casos se lleva a cabo una ley orgánica. Lo único que ocurre en cuanto a la vía normal de la vía especial es que la vía normal, digamos que es más directa, ¿vale?, mientras que la vía especial lleva un procedimiento más lento, puesto que no solamente, o sea, participa la Comisión Primero Constitucional del Congreso, ¿vale? Además... y además participa también la delegación, ¿vale? Participa la delegación de la Asamblea que se ha creado, ¿vale?, hasta que finalmente se lleva a referéndum, se ratifica y se aprueba, ¿vale? Y se aprueba por ley orgánica. Lleva un proceso exacto, lleva un proceso más lento, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre si no se aprobara? O sea, imaginemos, este sería el caso, digamos que dentro del caso de la vía especial que hemos hablado, el primer caso, ¿no?, el caso en el que se lleva a la Comisión del Congreso, se lleva a la Comisión Constitucional del Congreso y a la delegación de la Asamblea, ¿vale? Y ahí se lleva al referéndum y se aprueba por la mayoría de los votos, pues finalmente, como he dicho, va a las Cortes Generales, se aprueba a las cámaras, se saca la ley. Esa sería la forma sencilla, ¿no?, que no hay ningún tipo de obstáculo en el camino, pero imaginemos que existe algún tipo de obstáculo, es decir, porque no se llega a un acuerdo realmente, en este caso, pues entre el Congreso, entre la Asamblea, etcétera. Pues, ¿qué ocurriría? Pues en este caso, el proyecto del estatuto es tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales,
¿sí? Es decir, que en ese caso, si por esas asambleas que se han creado desde la Comisión Constitucional del Congreso, lo que ocurriría es que llevaría un proceso muy similar al anterior, ¿vale? Si no se llegara a un acuerdo, porque en este caso ese proyecto se lleva a las Cortes Generales, ¿sí? Allí se somete a referéndum dentro de las Cortes Generales, ¿vale? Y una vez que se ha aprobado por los votos en el Congreso por las distintas provincias, pues entonces se considera que se ha producido, que se puede promulgar y entonces, bueno, pues se considera, se saca como ley orgánica. En ambos supuestos, tanto en el caso de aprobación como en el caso de no aprobación, no impide, ¿no? Que se pueda realmente constituir las comunidades autónomas, ¿no? Me refiero en cuanto al resto de provincias de las comunidades autónomas, ¿vale? Que puedan haber, que se estén gestionando o que se estén planteando, ¿vale? Eso no es importante, pero lo que sí es importante es eso, es decir, es el procedimiento, ¿vale? De un caso y del otro. Correcto, ¿vale? Pero eso hay que diferenciar dos, es así, pero teniendo presente, ¿vale? Si se realiza, si se llega a un acuerdo, digamos que de entrada, ¿vale? En esa asamblea que se crea cuando es vía especial o no se crea acuerdo de entrada. Si se crea un acuerdo de entrada, pues, pues es sencillamente pues como que se somete a referéndum, se eleva a las Cortes Generales y ya está. Y se hace el voto de ratificación, se vuelve a votar, digamos, de aquí, esta opción de aquí, ¿vale? Si eso no se llevara, si eso no se produjera así tan sencillamente, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues ya digamos que seguiría el procedimiento de la primera vía, pues porque entonces el proyecto va a las Cortes Generales primero, ¿vale? No iría a la Asamblea, sino iría a las Cortes Generales y allí es donde se votaría, ¿vale? Se sometería a referéndum, ¿vale? Es decir, que volveríamos al sistema del primer paso, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro o no? Vale. Bueno, ahora, ¿cuáles son los contenidos? Es decir, ya hemos visto cómo se lleva a cabo el Estatuto de Autonomía, ¿vale? Hemos visto primero cuál sería el marco donde se encuadra, ¿no? El concepto dentro de la propia Constitución. Hemos visto cómo se constituiría el Estatuto de Autonomía desde el punto de vista, bueno, pues dentro del propio Estado, dentro de las Cortes Generales, por las dos vías, los dos procedimientos que existen. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se organiza su contenido y su organización interna, ¿no? Una vez que ya se ha constituido la comunidad autónoma, pues, pues ponemos en marcha el mecanismo pues para elaborarla o para desarrollarla, ¿no? Bueno, pues en primer lugar los contenidos, que son los contenidos que vienen en el propio proyecto del Estatuto de Autonomía, una vez que ya se ha aprobado, pues de alguna forma contemplan el contenido básico, ¿no? Que tiene la Constitución, según el artículo 47. Eso ya lo vimos el otro día y vimos que precisamente una de las características que tiene nuestra Constitución es que es ¿cómo? ¿Cómo es? Las características de la Constitución. ¿Cuáles son? A ver si te acuerdas. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Correcto, una asamblea popular, ¿qué más? Y es escrita, ¿eh? Correcto. No, las leyes... No, ¿cómo no? Es una excepción, no. Las leyes franquistas, o sea, digamos que nuestra Constitución española fue el primer documento que tiene las leyes por escrito. No es como, sino es la excepción, ¿vale? A diferencia del franquismo o de la Constitución inglesa, ¿vale? La Constitución inglesa no tiene como tal tiene documentos escritos, sino que la Constitución inglesa lo que hace es que normalmente en el Parlamento se toman decisiones en base a principios jurídicos o a costumbres que ya han venido haciendo en el Reino Unido pues con el tiempo o con el paso de los años, pero siempre teniendo en cuenta la jurisprudencia, es decir, los conflictos... Aquí se tiene en cuenta la jurisprudencia, pero desde el punto de vista de la característica de nuestra Constitución, que estamos hablando de sus características, y estamos diciendo que una de sus características es que es escrita, pues a diferencia de la inglesa no está escrita. Correcto. ¿Vale? O sea, hay antecedentes escritos porque sacan sentencias, etcétera, pero como tal no tienen un documento escrito como el nuestro, al cual nosotros nos remitimos cada vez que queremos pues hacer una consulta o queremos, ¿vale? Por eso se dice que es una de sus características, que es escrita, ¿vale?
Si no, esa característica no se subrayaría, ¿de acuerdo? Cuando se subraya esa característica, precisamente es porque es una cosa que antes de la Constitución de 1928 no había. Los textos franquistas tampoco se conservan, como por ejemplo tenemos de nuestra Constitución o todo lo que tenemos ahora. Se supone que no derogó la disposición derogatoria, ¿no? Claro, ¿vale? Bueno, pero de todas formas es que no tiene, ¿sabes lo que te digo? No tiene. La disposición derogatoria lo que, lo que, sí, exactamente, esos son los conceptos de cada una de las distintas, de cada una de las distintas disposiciones que os expliqué. Las características que tiene la disposición derogatoria, que la disposición derogatoria lo que hace efectivamente es eliminar de alguna forma, ¿no?, partes de una ley que por lo que sea que de esa ley de esa ley se han eliminado porque se considera que ya no están en vigor. Entonces eso viene en las disposiciones derogatorias, efectivamente. Muy bien, lo que te lo has leído. Vale, seguimos. Bueno, pues entonces el contenido de la Constitución, el artículo 47, ¿qué nos dice? Pues como hemos dicho antes, como nuestra Constitución es una Constitución que es rígida, que es escrita, que lo que hace realmente es que da unos principios básicos y permite que después cada comunidad, cada región, pues la adapte a sus necesidades. Por eso dice el artículo 47 que lo que se contempla es un contenido mínimo y básico. Efectivamente, lo que vamos a ver a lo largo de este tema de hoy es que el contenido con respecto a las directrices de los estatutos o de la ley con respecto a las comunidades autónomas viene definido, porque lo vamos a ver sus funciones. Pero la Constitución española deja margen de maniobra para que cada comunidad autónoma también, sin saltarse los preceptos básicos, pueda definir otras funciones que considere que pueden ser importantes pues, para la gestión de ese territorio. ¿Vale? Exactamente, las competencias. ¿Vale? Una cosa son las competencias y luego son las funciones. Ahora lo vamos a ver. Las competencias delegadas, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver. Venga, las propias, las delegadas. Vale, seguimos. Entonces, ¿cuáles son ese contenido? Bueno, pues la denominación de la comunidad autónoma, que mejor corresponda a su identidad histórica. Eso deja que la propia comunidad, que el propio proyecto del Estatuto de Autonomía decida el nombre, ¿vale? También la delimitación del territorio, ¿no? La delimitación del territorio es una propuesta en sí misma, ¿no? La denominación, la organización, las sedes que vaya a tener ese proyecto de autonomía. Luego las competencias, las que son asumidas dentro del marco de la Constitución, ¿vale? Así como pues todas aquellas que tengan todas aquellas competencias que son transferidas, ¿vale? Transferidas quiere decir que con respecto al Estado, en vez de que el Estado las controla, el Estado las transfiere a la comunidad autónoma una vez que sea... Correcto. O entre, a ver, vamos a ver a lo largo del tema, o sea, vamos a ver más adelante, pero vamos, el próximo esquema veremos que sí, que las hay compartidas con el Estado, pero también las hay compartidas entre diferentes comunidades, efectivamente. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Seguimos. Entonces, las competencias que vienen asumidas dentro del marco, como decía, de la Constitución, ¿vale? Pues son aquellas que son básicas, pero que de todas formas ya hemos dicho que vamos a ver cómo se pueden modificar en base a las necesidades de cada territorio, ¿vale? Y lo que sí está claro es que el contenido del estatuto, a pesar de que tú puedas cambiar, ¿no?, algunas competencias o algunas funciones, hay unos mínimos que tú no puedes, de los cuales no te puedes salir, ¿no?, o que tienes que acometer los principios mínimos que te marca la Constitución, ¿vale? Bueno, ¿qué más? La organización, ¿cómo se organiza? Bueno, pues tiene un sistema organizativo que viene recogido en el artículo 152, ¿vale? Y es lo que se llama las comunidades que se organizan por vía especial, ¿vale?, que se recoge en el artículo 151 de la Constitución española. La organización institucional autonómica se basa en una asamblea legislativa, ¿vale?, se basa en un consejo de gobierno y el presidente del consejo de gobiernos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la asamblea legislativa? Bueno, pues la asamblea legislativa... esta estructura de la que yo te estoy hablando, ¿vale?, es la que se recoge en el artículo 152, ¿vale?, para todas las comunidades autónomas que vienen derivadas por la vía especial. Hemos dicho que tenemos la vía especial y la vía... Correcto. Correcto. Vale. Vale, pues entonces, lo que estamos viendo ahora en cuanto a su organización, ¿vale?, lo que vamos a ver ahora en que se organiza con una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente del consejo de gobierno, eso se recoge según la vía especial, ¿vale?
de la vía especial de constitución del proyecto de autonomía. Vale. ¿Qué quiere decir que hay una asamblea legislativa? ¿Qué quiere decir? Que haya un parlamento autonómico, que haya un parlamento autonómico. Bueno, quiere decir que hay un sufragio, ¿no? Que se elige por sufragio, ¿no? Que la gente la vota, ¿vale? Es una asamblea legislativa, ¿vale? Se elige por sufragio con arreglo a un sistema de representación. Es decir, se supone que dentro de esa región o de esa zona, de ese territorio, ¿no? Tiene que haber una máxima representación de X, puestos dentro de lo que es la propia asamblea legislativa, y que eso se tiene, o en este caso estamos hablando del territorio de la comunidad autónoma, pues en esa comunidad autónoma, dentro de lo que es la asamblea de esa comunidad autónoma, debe de haber una representación de las distintas personas que forman parte de esa comunidad, o los gestores, digámoslo así, que ahora vamos a ver el nombre que tiene cada uno de ellos, y que además eso se vota por sufragio universal. Dime. ¿Esto de la Asamblea Legislativa, el Parlamento de la Comunidad Autónoma? Sí, bueno, tendría que ser, exactamente. Luego tenemos el Consejo de Gobierno, que son las funciones ejecutivas y administrativas, ¿vale? Y luego nos encontramos con el presidente del Consejo de Gobierno. El presidente del Consejo de Gobierno, pues es el que lo dirige, es el que lo preside, ¿vale? Por la asamblea entre los miembros y es nombrado por el rey. Entonces, de alguna forma, pues está formado, o sea, ese presidente del gobierno, de alguna forma lo que hace es que dirige todo ese consejo, ¿no? Todo el consejo de ese gobierno, ¿vale? ¿Ok? Bueno, todo eso viene recogido según el artículo 154 de la Constitución, ¿no? Que dirige la administración del Estado en el territorio de lo que es la comunidad autónoma. Vale, continuamos. Dice, según el artículo 152, un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo, culminará o dará lugar a lo que es la organización judicial en el ámbito de la comunidad autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que las comunidades autónomas vienen recogidas por los estatutos vienen recogidas por los estatutos que vienen pactados en la Constitución española, ¿vale? Entonces, ese Tribunal Superior de Justicia, digamos que es un Tribunal Supremo que de alguna manera velará porque esa forma, digamos que esa comunidad autónoma se lleve a cabo según los principios de la ley, los principios que rigen nuestra Constitución, ¿vale? Por eso interfiere el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, para que no pase lo que ha pasado, lo que intentan hacer en Cataluña, ¿no? Que intentan pues crear un Estado federal, quieren salirse de lo que marca la Constitución o lo que marca el Estado, ¿vale? Para evitar ese tipo de cosas, pues el artículo 152 de la Constitución introduce ese principio de que el Tribunal Superior de Justicia velará pues para que no se produzca esa división, ¿vale? Además de poner orden en el territorio, Eh, que esa comunidad autónoma no se independice ni se separe, ¿no? Claro, o sea, es que la función realmente del Tribunal Superior de Justicia es velar porque se cumpla la Constitución. ¿Sabes lo que te digo? Se cumpla todos los principios que están dentro del Estado. Entonces, las comunidades autónomas y los estatutos de autonomía, nosotros, según nuestra Constitución, según cómo está organizado nuestro Estado español, se contemplan como válidos. Pero se contemplan como válidos siempre y cuando nos circunscribamos a los principios que marcan la Constitución, ¿vale? Vale, ¿qué más? ¿Qué más se recoge? Pues que se permite que haya convenios de colaboración entre las comunidades autónomas y las Cortes Generales, ¿vale? Y entre las propias comunidades autónomas, que es lo que vamos a ver ahora. Puede haber comunidades autónomas que entre sí puedan tener convenios. Por eso hablábamos de competencias propias, delegadas, compartidas, porque incluso entre propias comunidades autónomas puede haber pues reparto o acuerdos para la propia gestión, ¿vale? Seguimos. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán autorización de las Cortes Generales, ¿vale? Venga, dice, y en ningún caso se admiten la Federación de Comunidades Autónomas. ¿De acuerdo? Es decir, lo que viene a decir el artículo 152 es que el Tribunal Superior de Justicia vela porque se mantenga el orden con respecto a los principios de los estatutos de autonomía. 2, que las comunidades autónomas de alguna forma tienen que seguir los principios de la Constitución, ¿vale? 3, que entre las propias comunidades autónomas pueden haber pactos, ¿sí? A la hora de sus competencias y cómo pueden funcionar. A nivel económico vamos a ver, que lo vamos a ver más adelante, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, sin salirse de lo que marca la Constitución. ¿De acuerdo?
Seguimos. Los tipos de control. ¿Cuáles son los tipos de control? Bueno, pues decimos que los tipos de control que la Constitución prevé sobre la actividad de los órganos de las comunidades autónomas son los siguientes. Pues, por ejemplo, el control parlamentario sobre competencias legislativas transferidas, ¿vale? Que corresponde, bueno, pues a las Cortes Generales, ¿sí? ¿Qué más? Control control constitucional, pues realmente, según los principios que marca pues la propia Constitución en cuanto a las disposiciones normativas, que corresponde al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hay un control también constitucional, ¿vale? Estamos hablando de los tipos de control que se ejerce con respecto a las comunidades autónomas. El tribunal jurisdiccional ordinario, es decir, que los tribunales constitucionales o administrativos recaerán sobre los actos y normas reglamentarias dictadas de las propias comunidades, ¿sí? Es decir, aquí lo que vemos aquí, estos tipos de control, ¿no? Estos principios de sistemas de control dentro de lo que son las comunidades autónomas son aquellos principios de control que de alguna forma se están compartiendo con el Estado, ¿vale? Porque son iguales. Por ejemplo, el control parlamentario, ¿vale? Es decir, hay competencias legislativas que se acuerdan en las Cortes Generales, ¿vale? Y hay otras que son transferidas a las comunidades autónomas. ¿Sí? ¿Me sigues o no? Vale. Luego, el control constitucional es lo mismo, que hay un control de la Constitución a través de las Cortes Generales también, lo que se hace en las comunidades autónomas, es decir, lo estamos haciendo todo el rato, te estoy diciendo todo el rato, es decir, que nadie, una comunidad autónoma no se puede salir de los principios que marca la Constitución, ¿vale? O digamos que no los principios que marca la Constitución, sino los principios, digamos que las libertades que la Constitución le otorga. Es decir, usted puede hacer en su comunidad, usted puede en Andalucía hacer una autonomía, pero tiene que guiarse por las pautas que dice la Constitución, que son estas, las que sean, ¿vale? Luego, el control jurisdiccional ordinario, pues aquí se refiere, como he dicho, a los contenciosos administrativos, todo lo que son las leyes que haya que ir de alguna forma interponiendo o dictando. Luego, el control económico y presupuestario, pues se refiere realmente al Tribunal de Cuentas, a los controles económicos. Ya sabes tú que el Parlamento de Andalucía tiene su propio Tribunal de Cuentas. Correcto. Lo que pasa es que esa Cámara de Cuentas también, de alguna forma, tiene que dar cuentas a las Cortes Generales, tiene que dar cuentas al Estado, ¿sí? De lo que hace, lo que no hace con el dinero, o sea, no es tan fácil. ¿Vale? Bueno, lo vamos a ver. En el tema S se ve, en el tema 3 se ve. Realmente cómo se organiza todo el Estatuto de Autonomía. Bueno, tema 3, ¿el 3 o el 4? No, el tema 3, que es el que veremos la semana que viene, la constitución de lo que es el Estatuto de Autonomía, ahí se ve su estructura básica. Y ahí se ve pues que realmente dentro de lo que es el Parlamento de Andalucía está el Parlamento de Andalucía. Aquí dice estructura, pero dice estructura, pero yo no veo lo del Parlamento. Sí. Sí está por ahí, lo que pasa es que no lo habrás, está por ahí, lo que pasa es que a lo mejor como no lo has leído, pero sí está, Marcos, sí está. Seguimos, el control gubernamental, pues lo que he dicho, ¿no? Es decir, que todas las conferencias transferidas a las comunidades autónomas siempre se hacen mediante una ley orgánica, ¿vale? Y ese es otro de los principios que recoge la Constitución según el artículo 152, ¿vale? Todo esto te lo tienes que aprender, quiero decir que aquí no hay nada de lo que yo te pongo aquí, está resumido, ¿vale? Pero te lo tienes que aprender, es decir, quiero decir que esto sí que, o sea, que esto entra, ¿vale? O sea, que los artículos de la Constitución te los tienes que aprender en relación a cada aspecto que estamos tocando, ¿vale? A lo mejor hay títulos de la Constitución que no te tengas que aprender, quiero decir, hay a lo mejor artículos de la Constitución, de toda la Constitución, que no te la tienes que aprender toda en completa para esta oposición en concreto de la Junta de Andalucía, pero... Lo del artículo 154 no me ha quedado claro. ¿Cuál? ¿El que hemos visto antes? Sí, el 154. Lo que te quiero referir es que lo que yo te quiero decir con esto, ¿vale? Es que sí te tienes que... Estaba en la transparencia primera. Ah, no, aquí. Lo que sí que quiero referir con esto es que los artículos que yo te voy poniendo aquí, en los esquemas, con respecto a cada aspecto, te lo tienes que aprender, ¿vale? Eso sí, a lo mejor la Constitución como tal, pura y dura, desde el principio al final, pues no hace falta. Bueno, hace falta que te aprendas de la Constitución, pues los derechos y los deberes, cómo se organiza su estructura formal, te la tienes que saber. Tienes que saber que el título 1 va de tal a tal, el capítulo tal, o sea, la estructura formal te la tienes que saber. Pero luego, dentro de la estructura formal, poco a poco, en cada tema que vayamos viendo, ya van a ir saliendo aquellos artículos que te tienes que aprender específicamente,
Eso es lo que te quiero decir, ¿vale? Aunque la estructura formal te la tienes que aprender a nivel general y también los derechos y los deberes, eso sí. Los artículos de los derechos y los deberes fundamentales, eso sí te tienes que saber, ¿ok? Que eso corresponde realmente al tema 1, ¿vale? Pero a partir de ahí en adelante todo lo que vayamos a ir viendo, es decir, tanto este tema como el tema que vamos a ver la semana que viene, o sea, todos los temas que vamos a ir viendo a lo largo de todo lo que es la oposición, vamos a ver cómo esos temas de la Junta de Andalucía, como ya os expliqué, siempre hacen referencia a la ley fundamental de la que parte, que obviamente es la Constitución, ¿vale? Vale. La 154 dices que no te ha quedado claro. Bueno, pues lo que viene a decir la 154 es que la Constitución dirige la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma. Es decir, es más de lo mismo. Es decir, lo que viene a decir es que la forma en cómo ese Estado se dirige, o sea, esa comunidad autónoma se dirige, ¿vale? Viene pactada según los principios que se recogen en la propia Constitución, que además ya hemos dicho que el esquema en cómo esa comunidad autónoma se organiza viene recogido en el artículo 152, ¿vale? Donde te dice que tiene que tener la siguiente estructura, que es una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente del consejo de gobierno, ¿sí? ¿Ok? ¿Ahora queda claro? Que la administración del Estado... No. Que la administración del Estado en el territorio, o sea, que la administración, que en el territorio, o sea, que la comunidad autónoma es la administración del Estado, ¿vale? Que en la comunidad autónoma, que estamos en el territorio de la comunidad autónoma, la administración del Estado, que la comunidad autónoma, o sea, que es la administración del Estado teniendo en cuenta la Constitución la que dirige la comunidad autónoma. ¿Vale? O sea, que tú, como tu comunidad autónoma, tú no puedes estarte al mar, o sea, lo que te he contado de los catalanes, tú, tu comunidad, la Constitución española, ¿vale? ¿Sí? La administración del Estado, ¿vale? Y la autonomía. Es decir, lo que viene a decir ese artículo es que la Constitución española, o sea, que ese artículo lo que viene a decir es que es el Estado el que de alguna forma administra la manera en cómo tú vas la manera en cómo tú vas a constituir esa comunidad autónoma. Claro que tú no puedes salirte. Claro, porque pues estamos hablando de que se realiza un proyecto de autonomía, que te lo tienen que aprobar, que no te lo tienen que aprobar, que hay unos preceptos que marca la Constitución con respecto a cómo debe ser ese proyecto de autonomía, ¿vale? Y que, aunque a ti te dejan cierto margen de maniobra, que vamos a ver en cuanto a las funciones y las competencias que puedes tener, ¿vale? Te dejan cierto margen de maniobra, pero las directrices básicas te las va a marcar el Estado. Porque es el Estado, mediante leyes orgánicas, que ya lo hemos visto también, cómo va a ir transfiriéndote las competencias, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Por ejemplo, la ley del COVID, ¿vale? O lo que ocurrió con el COVID. Es decir, el Estado, en las Cortes Generales, legisló, ¿sí? Legisló determinadas leyes con respecto al COVID, determinadas medidas, ¿sí? Bueno, pues esas leyes fueron leyes que el Estado sacó para toda España, ¿sí? Y luego esas leyes orgánicas fueron transferidas las competencias de ejecución a cada comunidad autónoma, ¿sí o no? Porque desde el Estado de Madrid no todas las medidas con respecto al COVID se tomaron desde el gobierno central. Algunas se tomaron, pero otras no. Otras lo que se hizo es que se dijo, a ver, Andalucía, tenéis que hacer esto. Y entonces pues Andalucía decidió esa ley orgánica que había salido en el Parlamento con respecto al COVID y la tiene que acometer aquí en Andalucía. ¿Vale? Es como igual que los institutos, que los colegios, que todo. Es decir, en las Cortes Generales o se legisla X cosas sobre la ley de lo que sea, de educación, de lo que sea, y no es realmente... Luego esa ley, desde el Estado no te dicen cómo la tienes que aplicar en Andalucía. A ti no te dicen desde el Estado en la ley. Es que en Andalucía ustedes tienen que, según la ley BERT, tienen que poner estas asignaturas o tienen que evaluar a los profesores así. No te dicen eso. Ellos te dicen un marco legal con una ley orgánica donde dice es recomendable que a partir de ahora se tenga que evaluar a los profesores y se va a pedir informe de no sé qué, pero ellos no te dicen realmente cómo tú vas a aplicar esa ley en cada comunidad autónoma específica, sino que es cada comunidad autónoma que tiene ese margen de maniobra para implementar esas leyes según las necesidades que tenga. Por eso se dice que nuestra Constitución española es rígida, es consensuada, pues porque permite, es rígida al mismo tiempo, pero al mismo tiempo es flexible porque permite que cada comunidad autónoma, o sea, porque contempla la diferencia, ¿sí? Y permite que cada comunidad autónoma aplique las leyes según cada zona considere que es mejor aplicarlas. ¿Me estoy explicando? ¿No lo entiendes o no? ¿Sí?
Vale, pues eso es lo que se refiere, ¿vale? Vale, esto ya lo hemos visto. Bueno, vamos rápido. Bueno, aquí básicamente lo importante dentro de los estatutos de autonomía es el incumplimiento. Aquí vamos a hablar del incumplimiento, ¿no? Entonces te dice que si hay algún tipo de incumplimiento de las medidas o de las leyes o de la normativa, pues lo que se hace es que se lleva a cabo pues un procedimiento, ¿no? Que viene recogido en el artículo 155 de la Constitución, donde, bueno, pues eso se tomarán determinadas medidas que se llevan al Senado y el gobierno pues dará determinadas instrucciones a la comunidad autónoma en concreto, ¿vale? En el caso de que no se cumplieran las leyes. Aquí lo que vemos, aquí lo que os he puesto, son todas las vías de acceso a la autonomía, ¿vale? Entonces tienes por un lado la vía de acceso especial, como son el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, efectivamente, que tú me has dicho antes, y yo me parece que Andalucía fue por vía especial, efectivamente. Andalucía, Galicia, el País Vasco, estas 4 fueron por vía especial, y todas estas... Sí, bueno, ahí las tienes, efectivamente. Cataluña, bueno, primero fue País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía, ese fue el orden, ¿vale? País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía, vale. Y luego tenemos las de vía común, que son todas las que tenemos aquí, y las de vía singular, que son las propias de las islas, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver es decir, con respecto a la diferencia que existe entre los principios de las comunidades autónomas, ¿no? Pues por un lado, que lo hemos dicho antes, ¿no? Que hay una diferencia entre lo que se considera un Estado federal y lo que se considera una comunidad autónoma, ¿vale? Es decir, que un Estado federal nace simplemente, bueno, pues de determinados pactos que se hacen entre Estados, ¿no? Y que las competencias se van delegando, se renuncian, se van pactando, mientras que en una comunidad autónoma, pues realmente lo que se hace es que todo viene regulado desde los principios que rige la Constitución, ¿vale? Luego, ¿cuáles son los principios generales? Pues la generalidad, que todos los territorios españoles son iguales, ¿vale? La voluntariedad, la gradualidad y progresividad, el principio de diversidad de plasmación de la autonomía, ¿vale? De diversidad de plasmación de la autonomía, vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los principios estructuradores? Pues, o sea, el principio de diversidad de la plasmación de la autonomía es que se considera la diversidad, ¿vale? Dentro de esa comunidad autónoma, ya lo hemos dicho, eso lo recoge nuestra propia Constitución, y es que se respeta la identidad, ¿sí? ¿Te acuerdas? Que eso está en el título 1, ¿vale? Efectivamente. Los principios estructuradores, ¿cuáles son de las comunidades autónomas? Pues tenemos el principio de unidad, el principio de autonomía, el principio de supremacía estatal, el principio de igualdad, ¿vale? Y hace referencia tanto al contenido como a la igualdad desde el punto de vista de que no puede haber privilegios económicos, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso a nivel general. Y cada uno de ellos te viene con sus propios, te los he puesto, cada uno con sus propios artículos de la Constitución, ¿vale? Que vienen justificados, ¿vale? Para que te los estudies, para que te los repases, ¿vale? ¿Qué más principios generales tenemos? Pues el de solidaridad, que hemos dicho, el principio democrático, el principio de suficiencia financiera, el principio de progresividad, ¿vale? Es decir, el principio de progresividad quiere decir que poco a poco se va produciendo un periodo de rodaje. No, progresividad se refiere no desde el punto de vista progresista, sino desde el punto de vista de que se van adquiriendo las competencias de manera progresiva. Es decir, te las van dando poco a poco, no de golpe te dicen, dale todo, toma todo, no, sino que te van dando las competencias, pero te dan las competencias, pero lo van haciendo de una forma paulatina, ¿sí? ¿Vale? A medida que digamos que a medida que esa comunidad autónoma adquiere recursos para ir gestionándolo de una manera adecuada, pues cada vez más le van dando más competencias, no de entrada, sino que te las van dando progresivamente, ¿no? Es lógico también, porque hay que tener en cuenta que tienes que aprender, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues aquí lo que tenemos es la Constitución. Cómo realmente esa comunidad autónoma se constituye, ¿no? Hemos visto la organización, hemos visto los principios básicos, ahora vamos a ver, hemos visto cómo se aprueba, ¿no? Vamos a ver la Constitución.
Entonces, la Constitución, pues ya hemos dicho que se recoge en el artículo... Bueno, hemos estado hablando de la Constitución y se recoge, por ejemplo, en el artículo 143.1, ¿no? Donde nos habla de las provincias limítrofes, los territorios insulares, las distintas entidades regionales históricas que pueden haber, las leyes orgánicas, ¿no? Que las recogen. Pero lo que a mí más me interesa de aquí pues son las vías de constitución, que ya hemos dicho, ¿no? Que ya las hemos comentado antes, que hemos visto la vía especial, la vía normal, la vía especial, y ahora vamos a ver la vía común, que se llama, ¿no? La vía común es la iniciativa asumida por las diputaciones interesadas o los órganos insulares. Tiene que aprobar las 2/3 partes de los municipios cuya población representa la mayoría del censo electoral de cada provincia, cuáles son los requisitos, y luego los distintos supuestos especiales, ¿no? Que nos podemos encontrar, pues con respecto al régimen provisional de la autonomía o... Bueno, del artículo 143 de proceso normal es las comunidades autónomas se elaboran la ley y se la llevan a las Cortes, ¿no? Sí, de la vía normal sí, es muy sencillo. O sea, se nombra un grupo, ¿vale? Que es la que redacta la ley, ¿vale? Y entonces lo que se hace es que se lleva a las Cortes. Y ahí se aprueba, todo va. ¿Se redactan la ley? Sí, redactan lo que es la propuesta de autonomía, efectivamente, ¿vale? No la ley no. Redactan La el Estatuto de propuesta, Autonomía, ellos redactan la propuesta. Y esa propuesta la llevan luego a las Cortes. Y ellos son las... redactan una propuesta de Estatuto de Autonomía, la llevan a las Cortes y las Cortes la aprueban como una ley orgánica. Efectivamente, esa es la forma normal, ¿vale? Vale, seguimos. Luego hemos visto la vía general. Esto estamos hablando de la Constitución, ¿eh? No del proyecto de autonomía, ¿vale? Una cosa es el proyecto de autonomía y estamos hablando de cómo se constituye posteriormente, ¿vale? Ahora hemos visto la vía normal y vamos a ver la vía especial. La vía especial se recoge en el artículo 151 y la disposición transitoria segunda, ¿vale? Donde hace referencia a las diputaciones u órganos interinsulares, ¿no? Donde nos dice que las 4/4 de los municipios de las distintas comunidades autónomas que puedan estar afectadas y que representan al menos la mayoría del censo electoral de cada una de ellas son las que realmente, bueno, pues se pueden considerar, digamos que llevan la vía especial y que tienen que tener un referéndum afirmativo en la mayoría absoluta de los electores de esa zona. Tienes que tener una cuarta parte de los municipios con mayoría con el censo, mayoría del censo electoral. 151. 154 no, 151. 151, ¿vale? Exactamente, es lo que hemos visto antes. Vale, seguimos. Luego tenemos el 151.1 de la Constitución, donde nos dice que no será preciso dejar, bueno, que no hay que dejar 5 años, pues hasta que se refiere el apartado segundo del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo de, bueno, pues o sea, dentro del plazo del artículo 143.2, ¿no? de por las diputaciones o órganos interinsulares que se apruebe por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las distintas provincias, ¿vale? Luego, por otra parte, todos aquellos territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto como Galicia, Cataluña o el País Vasco, en estos casos, ¿no? Es necesario que tengan un tiempo mínimo de promulgación de la Constitución con regímenes provisionales, hasta que realmente, bueno, pues realmente de alguna forma, cuando ya adquieran la mayoría absoluta, ¿no? Pues entonces ya de alguna forma se constituyan como órganos, ¿vale? Preautonómicos. Esto estamos hablando del procedimiento desde que se comienza, ¿vale? Hasta que realmente se considera, porque ya hemos dicho que hay un periodo de entrenamiento, ¿vale? Vale, la ventaja de la elaboración del estatuto por vía especial, que ya hemos visto que hay la vía especial y la vía normal, la vía especial, ¿sí? Entonces, los que se elaboran por vía especial consiste en que no es necesario dejar de transcurrir el plazo de 5 años hasta que se constituye, que ya hemos visto antes que la vía normal sí que se tiene que dejar un plazo de 5 años hasta que realmente se constituye como tal o se considera constituida como tal la propia autonomía. ¿Sí? ¿Estamos o no? Estamos. Vale, esto viene aquí. El contenido, no te quería buscar lo de los 5 años, que como lo he explicado muy rápido. Artículo 144, lo de puedes la iniciativa, la primera es 6 meses, pero si no son 5 años, ¿no? Correcto, efectivamente. Está 144. Efectivamente, este es el principio de progresividad que te he contado antes, es la que viene aquí.
aquí está, la 144, sí señor, ¿vale? La 144 dice que, ¿vale? Lo que viene la 143 en la forma en cómo se realiza su propia constitución, ¿vale? Y después la 144 donde habla de las Cortes Generales que mediante ley orgánica por motivos de interés nacional podrán autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando un territorio no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1, 143, ¿no? Que, bueno, pues aquí te hace referencia a los estatutos y aquí se refiere a lo que tú has dicho, ¿sí? Lo que tú me has dicho. Tú me has dicho que son 6 meses y si no, aquí lo tenemos. Te dice que el supuesto general por la vía común, ¿vale? Te dice que la iniciativa asumida por la Diputación interesada u órgano interinsular, 2/3 partes de los municipios, ¿vale? Cuya aprobación represente al menos la mayoría del censo electoral. Los requisitos deben de tener que debe estar en un plazo de 6 meses del primer acuerdo adoptado con respecto a las corporaciones locales interesadas. Si no superara o no prosperara en ese caso, ¿vale? Es cuando hay que dejar 5 años, ¿vale? ¿Estamos? Que eso lo dice el artículo 143. Muy bien. Veo que te sabes muchas cosas. Eso está muy bien. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Seguimos. Que veo que te sabes muchas cosas. Eso está muy bien, muy bien. ¿Tú has hecho ya el examen o no? Este. No, ¿Alguna vez? uno parecido. No este, pero uno parecido. No, no me refiero a uno parecido, sino si te has presentado ya al examen de la oposición. Eso es lo que te estoy preguntando. No, esta va a ser la primera vez que me presento. Eso es lo que te estoy preguntando. Si tú ya te has presentado. No, no me he presentado. Vale. Eso es lo que quería saber. Lo del Estatuto de Andalucía. Vamos a seguir. No, no, eso es para la próxima clase. Vamos a terminar lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Que no he terminado. Vamos a continuar. ¿Vale? Ah, ya no sé por qué no puedo abrir el archivo, de verdad. Vamos a ver. No, aquí. Ay, espera. No sé si es que tocaba algo. Ay, de verdad. Ahora. Que no podía entrar. Vale. Seguimos. Vale, las funciones, ¿ok? Ahora nos toca las funciones, ¿sí? Hemos visto los estatutos, las comunidades autónomas, ¿vale? Hemos terminado aquí. Ahora vamos a ver las funciones. Vale. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Pues según el artículo 137, el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, ya lo hemos dicho antes, ¿vale? ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, pues tenemos que las facultades que una entidad puede tener acerca de una materia las podemos dividir en 3 fases, ¿vale? Que son la fase legislativa, ¿vale? La fase de desarrollo y la fase de ejecución, ¿sí? La fase legislativa se refiere a la creación, según la ley, ¿vale? De una determinada norma. La fase de desarrollo reglamentario es detallar la ley, ¿vale? Y concretarla, y luego está la fase de ejecución, que es hacer lo que de alguna forma, bueno, pues venga cumplido, ¿vale? ¿Cuáles son esas competencias? Pues pueden ser competencias exclusivas, ¿vale? Que pueda tener la administración, competencias compartidas, concurrentes, y las compartidas que la administración la tienen dos o una o más de una administración, ¿vale? Estamos hablando de una administración dentro de las competencias de esa comunidad autónoma. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. Luego, las competencias concurrentes es cuando comparten una misma fase, ¿vale? En un determinado aspecto de esa competencia. Tú imagínate una competencia específica y en una parte de esa competencia, imagínate la fase de presupuesto, pues la comparten entre dos comunidades autónomas diferentes,
¿vale? Por ejemplo, yo que sé, si estamos hablando de Melilla, pues ceuta Melilla, o si hablamos de Cataluña, pues Cataluña con, no sé, con una del País Vasco, por ejemplo, en esa fase específica de la que estamos hablando, ¿vale? La pueden compartir. O sea, es comparecencia compartida la que puede hacer con el Estado o no se puede. No, se refiere a las que se hacen, aquí de lo que estamos hablando es de las funciones que se comparten, en este caso con respecto a otras comunidades autónomas, ¿vale? Por ejemplo, el artículo 60 dice: el Estatuto de Autonomía para Andalucía nos dice que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de régimen local, ¿vale? El artículo 149 y 18 de la Constitución y el principio de autonomía local. Se refiere realmente a que hemos dicho que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, pues puede ser que puedan haber determinadas funcionalidades desde el punto de vista de esa administración, de esos sitios, ¿no? Cuyas funciones pues se puedan compartir en estos principios, o sea, desde estos planteamientos. Es decir, o puede haber una competencia exclusiva, o puede haber una competencia compartida, o puede ser concurrente, ¿vale? Es decir, que en una misma fase o en una misma competencia concurran dos comunidades autónomas en el mismo tema, ¿sí? O sea, que se presten apoyo una y la otra para hacer lo mismo, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí o no? Vale. Luego, el Estado comparte la materia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ejemplo, en el caso de Andalucía es el Estado el que comparte, ¿vale? La materia con la Comunidad Autónoma de Andalucía. A veces el Estado, a veces no tiene por qué ser el Estado, pues otra comunidad autónoma, ¿vale? Entonces te dice el artículo 51, pues el Estatuto de Autonomía para Andalucía dice que la comunidad le corresponde la competencia exclusiva sobre las aguas minerales y termales, ¿no? Por ejemplo, que nos habla, por ejemplo, también de... ¿De qué más nos habla? Pues, por ejemplo, nos habla de la Constitución dentro del Estatuto de Autonomía, que no están obligadas a asumirlas todas, las que vengan dentro de la Constitución, ¿no? Según el artículo 148, todas las funciones que vienen enumeradas en la Constitución española, no todas las tiene por qué asumir la comunidad autónoma. Puede asumirlas algunas, en parte, o todas, pero no tiene por qué regirse a las que vienen ahí, ¿vale? ¿Ok? Y luego te dice que aquellas comunidades autónomas que están creadas con el artículo 143, ¿vale? Según el principio del 143 que hemos visto al principio, ¿vale? Solo pueden tener las competencias del artículo 148 si bien transcurridos 5 años e informando sus estatutos podrían ampliarlas. Aquí lo que estamos hablando es que además de las competencias que vienen recogidas en la Constitución española con respecto a las comunidades autónomas, ya hemos dicho antes que el gobierno, o en este caso la Constitución española, te permite pasados esos 5 años, porque hemos hablado que tenemos el principio de entrenamiento, ¿sí? Y de progresividad, ¿ok? Que te aburre, ¿no? ¿Te aburre o qué? ¿No? Bueno, hemos dicho que según el principio de progresividad, digamos que progresivamente, como dice su propia palabra, se le va dando competencias a las comunidades autónomas, ¿vale? Hemos dicho en 5 años, o sea, en 6 meses, y en 5 años es cuando, ¿vale? Según el artículo 148, es cuando ya se pueden asumir las competencias informando, pues en este caso, sus estatutos, etcétera. Y realmente cada comunidad autónoma puede asumir todas las competencias que viene en el artículo 148 de la Constitución o no, ¿vale? O puede añadir otras, ¿sí? ¿Vale? Vale. Competencias comunidades autónomas creadas con el artículo 151. Pues las que se crean con el artículo 151, que son por la otra vía, ¿vale? Serían las competencias que quisiera el artículo 148, las competencias no atribuidas del Estado desde su nacimiento, es decir, sin necesidad de esperar 5 años y siempre que esa materia venga expresamente recogida en sus propios estatutos. Es decir, que hay una vía que es, hay que esperar 5 años para poder legislar o definir, no legislar, sino para poder tú tener tu margen de maniobra con respecto a determinadas competencias de las comunidades autónomas o funciones, ¿vale? Según eso se recoge en el artículo 143 y después está el artículo 151, que en esos casos no hace falta esperar 5 años, ¿vale? ¿Ok? Y eso también, y esto del 143 y el 141 viene a colación de lo que hemos visto antes, ¿vale? De las dos vías que existe, la vía común, la vía especial. La vía rápida y la vía de excepción. Eso. Venga, seguimos. Venga, que nos queda, que tenemos que, ahí mira, tenemos que cortar porque tienes que hacer el test. Vale.
Luego tenemos las funciones y las competencias. Seguimos. Dentro del Estado pueden modificar esas competencias que hemos dicho antes, ¿vale? Que hay unas competencias que que tiene el Estado español para las comunidades autónomas, pero hay otras que tú puedes modificar, ¿vale? Y hemos dicho que esas que tú puedes modificar son las siguientes, que vienen en el artículo 150, que son las leyes marco, las leyes de transferencia, las leyes de amortización, ¿vale? Las leyes marco son leyes, son normas legislativas en el marco de los principios base. La ley de transferencia son leyes orgánicas donde se transfiere, ¿vale? Eso es una ley de transferencia, quiere decir que esa ley se ha sacado en el Parlamento, pero que sí, en las Cortes Generales, pero que se transfiere su competencia en cuanto a su implementación a la comunidad autónoma en concreto, ¿vale? Y después la amortización, ¿vale? Que se refiere a disposiciones normativas de las comunidades autónomas. ¿Qué más? ¿Qué más es importante aquí? Bueno, aquí vemos todos los recursos que tienen las comunidades autónomas, pues de impuestos cedidos, sus propios impuestos que pueden ellos poner, transferencias de fondos de compensación, ¿vale? Rendimientos procedentes de su patrimonio, producto de operaciones de crédito, ¿vale? El principio de compensación que se recoge en el artículo 145, que ya lo hemos visto antes, ¿vale? Que es el principio de compensación, el principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir el principio de solidaridad y compensación? A ver. Que las comunidades autónomas ayudan unas a otras. Vale, que tiene un fondo de... Exacto, que hay un fondo de compensación interterritorial, ¿vale? Que lo gestiona, aunque de alguna forma lo pone a disposición el Estado, para los desequilibrios económicos y sociales que pueda haber entre unas comunidades y otras, efectivamente. Muy bien, muy bien. Vale, las competencias del Estado. ¿Cuáles son esas competencias del Estado? Pues aquí las tenemos. Pues son la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad, la nacionalidad, la inmigración, las relaciones internacionales, la Al defensa. final, una que me puso antes la profesora de esa academia fue la de sanidad exterior. Sí, 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 esa está, como una competencia del Estado español, efectivamente, ¿vale? La sanidad, la legislación sin prejuicio, la legislación laboral sin prejuicio de la ejecución, ¿vale? Bueno. Vale, las competencias del Estado español. Seguimos por la legislación sobre la propiedad intelectual, el régimen aduanero, el sistema monetario, la hacienda general, la fase de coordinación, la sanidad exterior, que es la función número 16, ¿ves? Que tiene las competencias del Estado español, vale. Más competencias del Estado español, y más competencias, ¿no? La legislación así hasta las 29 competencias que tiene el Estado español y las comunidades autónomas, ¿sí? Que ya hemos dicho que cuando hemos dicho que se pueden cambiar, a ver si tú te lo sabes, esto ya es mucho riza y rife, pero bueno, cuando hemos dicho según qué artículo se pueden modificar a los 5 años. Hay dos artículos, el 151 y 144. el 144, no, el 148, ¿vale? Vamos a ver si no me he equivocado yo, te lo estoy diciendo yo y me estoy equivocando, igual es el 144, espérate, que te lo estoy diciendo de memoria. A ver, no. Está el 151 y el 143, ¿vale? Yo he dicho el 104, he dicho yo, no me acuerdo, pero no. Es el 143 y el 151, ¿vale? O sea Según que el los dos 100... lo hemos dicho mal, ¿no? Sí, los dos lo hemos dicho mal. El 143 y el 151, ¿vale? Esa es la diferencia. El 153 te dice que puedes cambiar transcurridos 5 años, ¿sí? Y el 151 no hace falta, ¿vale? De toda esa lista de competencias, ¿vale? El 151 hay que esperar 5 años y aquí te dice que no, ¿vale? El 151 te dice que no hace falta, ¿sí? ¿Ok? Eso es importante, por eso son preguntas de examen. Vale, seguimos. ¿Será ya esto lo de la administración local? Como la administración local. Que si ya vamos a entrar en lo de la administración local. No, todavía no hemos entrado. ¿Te refieres a los municipios, no? No, ahora vamos a eso. Voy a empezar eso ahora mismo. Ya nos queda poco. Nos da tiempo. Ahí media terminamos y tienes media hora para hacer el test. De todas formas, como tienes los esquemas, ¿vale? Más que nada te lo digo porque ahí lo puedes ver todo con más, ¿vale? Con más tranquilidad. Y si tienes alguna duda, pues me preguntas, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver realmente, efectivamente, es... y yo no sé por qué me cuesta tanto guiarme aquí con el ordenador. Con mi propio... Venga, ahora vamos a ver justo eso. Vale. Venga, vamos a ello.
Venga, entonces ya lo hemos visto. Igualdad económica. Vale, las funciones ya las hemos visto. Vamos a continuar con las administraciones locales, ¿vale? Vamos a la administración local y luego los municipios, las entidades locales, los municipios, y ahí se acaba el tema. Quedan dos puntos, no da tiempo de verlo. La administración local, ¿qué es la administración local? Bueno, pues la administración local se recoge que según el artículo 8, que eso también lo hemos dicho al principio, ¿vale? Que es el título, o sea, es el título 8, que es el que estamos trabajando digamos que el título 8 es el que abarcaría todo este tema, ¿no? El marco desde el que partimos, pues nos dice efectivamente que digamos que el Estado español se organiza en comunidades autónomas, corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones, ¿sí? Aparte de bueno, pues de todo lo que es la organización de las entes locales. La administración local, pues el Estado ha recogido una serie de normas con rango de ley y carácter básico que se relaciona a continuación, ¿no? ¿Cuáles son esas leyes que rigen la administración local? Dime. La primera es la ley de bases de régimen local. Correcto, la ley 7 de 1985, del 2 de abril. Luego, luego tenemos dos reales la ley 57/2003, efectivamente, el 16 de diciembre, muy bien, muy bien. Y después nos encontramos con dos reales decretos. Correcto, ¿vale? Perfecto. Vale, la administración local, tenemos las entidades locales, ¿no? ¿Qué nos dice acerca de las entidades locales? Pues son entidades locales con personalidad jurídica, ¿vale? Que cuentan con una organización en cuanto a que tienen sus órganos propios, pues para el cumplimiento de sus propios fines, ¿no? Que además eso viene recogido en la ley de base de régimen local, en la ley 7 de 1975, del 2 de abril, ¿vale? Los artículos 140 y 141, donde nos dice que las entidades locales se clasifican en municipios, la provincia y la isla, en los archipiélagos Balear y Canario, ¿sí? El municipio, la provincia y las islas, ¿ok? ¿Sí? Vale. ¿Qué más? Vamos a ver ahora otras entidades locales dentro de la administración local, pues las comarcas o determinadas entidades que están dentro de los municipios o dentro de las comunidades autónomas, dentro de las áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, regímenes especiales como el Consejo Abierto, otro régimen, municipios de gran población, regímenes especiales provinciales, entidades de ámbito territorial inferior al municipal, pedanías, ¿vale? ¿Sí? Vale. Bien, la administración local, esto es lo importante. ¿Cómo se clasifican las entidades locales? Pues se clasifican según tenemos el municipio, la provincia o la isla, ¿sí? El municipio es la entidad básica de la organización del Estado, ¿vale? Donde pues hay una participación ciudadana en cuanto a todos los distintos asuntos públicos, ¿no? Que tienen cierta autonomía y personalidad jurídica y plena capacidad para pues para el cumplimiento de sus fines o de lo que tienen que llevar a cabo con respecto a sus propios intereses, sin salirse del marco que nos marca la Constitución. La provincia, que es una entidad local, termina por una agrupación de municipios, también con capacidad jurídica, y la isla, que en este caso pues se refiere a los cabildos o los consejos insulares, ¿vale? ¿Ok? Que también gozan de la capacidad de que pueden gestionar con autonomía sus propios intereses, ¿vale? ¿Qué más? Pues, ¿qué características tienen? Pues que son entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal, todas ellas en general, ¿vale? Que el derecho reconoce su personalidad jurídica y que tienen cierta autonomía pues para que ellos puedan gestionar en base a los intereses de ese territorio, ¿no? De esa entidad local. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo, pues habla en relación, por ejemplo, al Palmar de Troya, ¿no? El artículo de la ley 60/2003 del 4 de marzo, donde bueno, pues se crea esa entidad, esa entidad local autónoma del Palmar de Troya, ¿no? Que está en Utrera, en la provincia de Sevilla. ¿Ok? ¿Sí? Luego las comarcas. Pues cada una de esas entidades locales, pues tenemos las comarcas, las áreas metropolitanas, las mancomunidades de municipios, pues las... ¿Profesora, que en un examen de 2017 falló una test? Sí. Sí, te preguntan pues cómo se organiza la administración local. O sea, lo que estamos viendo aquí ahora son cómo se organiza la administración local en cuanto a sus entidades locales, ¿no? Entonces te pueden preguntar pues qué es un municipio, cuáles son sus características, en fin, por poder te lo pueden preguntar, claro. Pero son preguntas típicas del examen, sí.
Luego las comarcas son agrupaciones de municipios, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, no existe oficial y jurídicamente ninguna comarca constituida por ley del Parlamento de Andalucía, o sea que realmente no existen comarcas que como tal, estén instituidas por ley del Parlamento. Luego está la área metropolitana y las mancomunidades de municipios, que las mancomunidades de municipios no son más que determinadas entidades municipales que se realiza dentro de un determinado municipio una determinada asociación. Sí, pero porque realmente lo que se hace ahí es una asociación, ¿vale? Entre diferentes municipios de ese lugar, ¿vale? Por la razón que sea, porque pueden tener intereses económicos, por la optimización de los recursos, por lo que sea, ¿ok? ¿Vale? Luego, el concepto de cada una de las entidades locales, pues son agrupaciones de municipios, que es lo que estamos hablando en respecto a las mancomunidades, por ejemplo, que son agrupaciones, y dentro de cada una de la administración local no caben las comunidades autónomas, ya que la diferencia fundamental es la siguiente, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre las administraciones locales y las comunidades autónomas, que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, las administraciones locales pues son entidades políticas, son administrativas, la Constitución determina y concreta las competencias. Estamos hablando, ojo, con respecto a, en este caso, la comunidad autónoma, ¿vale? Dispone de potestad legislativa, mientras que los entes locales solo disponen de potestad reglamentaria. Su modelo estructural la produce el Estado y se regulan en el capítulo 8, ¿sí? Eso es lo que se refiere a la diferencia que existe entre... Ay, que toda la mascarilla ya me ahoga. Entre una comunidad autónoma, ¿vale? Y entre lo que se considera una entidad local, ¿sí? Queda claro, ¿no? Una cosa se regula desde el título 8 de la Constitución con una serie de principios y lo otro se regula en el capítulo 2, ¿vale? Y no tiene y realmente no tiene la misma potestad legislativa, ¿vale? O sea, que a nivel legal no tiene el mismo poder, para que nos entendamos, ¿sí? Vale, ahora vamos a ver la provincia. Dice, los órganos de la provincia. Pues los órganos de la provincia son el presidente de la Diputación, el vicepresidente de la Diputación Provincial, el pleno de la Diputación Provincial, la Junta de Gobierno, las comisiones informativas y los órganos complementarios, que son los diputados delegados, la Comisión Especial de Cuentas, el Consejo Sectorial, los consejos sectoriales, los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios, ¿sí? Nos falta ver, vamos a ver el municipio, ¿vale? Pero eso te lo voy a explicar de otra forma, el municipio. Espera, si tengo aquí yo un esquema del municipio, que ya vas a ver ahora. El municipio. Vale, ¿qué es el municipio? Esto. Vamos a verlo ahora. A ver, ahora. ¿Qué me pasa? No sé, ahora. ¿Cuáles son las características del municipio? Todo esto te lo voy a mandar, o sea que tranquilo. ¿Cuáles son las características? Pues mira, que lo regula la ley 7 de 1985, la ley de régimen de base local. Digamos que es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica plena. Tiene total capacidad para el cumplimiento de sus fines. Es una entidad local básica. Tiene un cauce inmediato de participación ciudadana en todos los asuntos políticos, porque realmente los ciudadanos participan de los asuntos políticos. Tiene autonomía para de sus propios asuntos. Tiene capacidad para el cumplimiento de sus fines, es decir, para que ellos puedan autorregularse y autogestionarse en aras de conseguir sus objetivos, ¿vale? Y además el municipio pues abarcaría el territorio y la población en la organización municipal, ¿vale? ¿Cuáles son sus competencias? Pues ya hemos dicho que tiene sus competencias que se consideran propias, ¿vale? Que ahora vamos a ver la diferencia entre las competencias propias. Pues tenemos, según la ley del artículo 25.2, ¿no? La ley 7, la ley del régimen local, ¿vale? La ley de régimen básico de régimen local nos dice el urbanismo, planeamiento, la gestión, la ejecución, la disciplina urbanística, es decir, todo lo que se refiere a la edificación de ese lugar, es decir, lo que es la propia gestión del propio territorio, ¿vale? Luego, con respecto al medio ambiente, también tienen competencias con respecto al medio ambiente. Luego, con respecto al agua potable, con respecto a la infraestructura, a las situaciones de necesidad de exclusión social, a la gestión de la propia policía. Por eso nos encontramos con policía de Almería, con la policía de Agua Dulce, con la policía de Roqueta, ¿ok? Luego, bueno, de Agua Dulce, policía tanto como de Agua Dulce, pero sí, toma entendido. La policía que hay a lo mejor o sea, cada zona tiene su propia policía. Luego, el tráfico, el estacionamiento de vehículos, la movilidad de transporte, la información, la feria, las promociones de la cultura, ¿vale? Todo eso, efectivamente, eso es lo que es el propio municipio, ¿vale? ¿Qué más? Vamos, que ya terminamos. Nos queda esto y ya está.
¿Qué más? Pues la conservación de ese lugar, la promoción del término municipal, las actuaciones de la promoción. ¿Cuáles son las competencias municipales en las materias que vienen reguladas en la ley? Pues los principios son la descentralización, la eficiencia, la estabilidad y la sostenibilidad financiera. Esos son los principios que vienen regulados como las competencias. Esto hay que sabérselo, ¿vale? Importantísimo. Las competencias municipales en materia enunciadas que vienen en la ley según los servicios locales. ¿Cuáles son esas competencias municipales? Pues son la descentralización, la eficiencia, la estabilidad y la sostenibilidad financiera. ¿Eso qué significa? Pues vamos a verlo, ¿vale? Por ejemplo, la ley de régimen local, el artículo 26, ¿qué nos recoge? Pues nos recoge que todos los municipios deberán prestar los servicios siguientes. En todos los municipios tiene que haber alumbrado público, recogida de residuos, limpieza varia, abastecimiento de agua potable, alcantarillado. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además, tiene que haber biblioteca, debe haber un parque público, debe haber un tratamiento de residuos. En los municipios con población superior a 20.000, pues aquí ya estamos hablando de que tiene que haber protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, atención inmediata a personas en situación de riesgo y exclusión social, ¿vale? En los municipios todavía con gente superior a 50.000, pues aquí nos encontramos con transporte colectivo, de viajeros. ¿Qué está haciendo, Marco? Ese test no es el que hay que hacer hoy. Ese para la semana que viene. Ahora te lo pongo yo, ¿vale? Cuando termine el tema. Ese es para la semana que viene. Ese no te olvides de traértelo la semana que viene, ¿ok? ¿Vale? Ese te lo he dado para que te lo estudies para la semana que viene. Vale, ahora yo te doy el test de aquí. Como no lo has traído, no te preocupes que yo ya te lo proyecto aquí, te doy un folio y tú lo escribes. Y luego lo corregimos. Vale, nos queda media hora, nos da tiempo de sobra. Si tú lo haces muy rápido. Esto es muy rápido. El test se hace en 10 o 15 minutos. Los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación Provincial o la entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios. Vale, hemos visto en todos los casos cuando es superior el número de habitantes, todas las competencias que tiene el municipio, y en este caso es cuando es inferior, ¿vale? Pues ¿qué competencias son las que tiene? Pues recogida de residuos, puede coordinar la prestación de los servicios, en fin, ¿vale? Está distinta ley. ¿Qué es importante de aquí? Bueno, pues es importante, pues todas las funciones te tienes que aprender, Marcos, de cada una de las distintas, del rango de población, los servicios que cada uno de los distintos municipios, que el municipio tiene en base al número de habitantes, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Y luego, las competencias delegadas. Vamos a las competencias delegadas. Dentro de esto que estamos viendo aquí son las competencias propias, las competencias que tiene el propio municipio, en base al número de habitantes, etcétera. Ahora lo que vamos a ver es las competencias delegadas, que es de lo que hemos hablado antes, ¿vale? ¿Cuáles son las competencias delegadas? El Estado y las comunidades autónomas podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias, ¿vale? ¿Y qué pueden delegar? Pues la delegación puede ser la eficiencia de la gestión pública, puede ser contribuir a eliminar duplicidades administrativas, por ejemplo, imagínate que tenemos dos municipios, por ejemplo, eso pasa en Aguadulce, donde yo vivo, ¿vale? Tenemos que el municipio es Roquetas de Mar, pero realmente Roquetas de Mar también lo absorbe Aguadulce. ¿Ok? Es un ejemplo, ¿ok? Entonces aquí lo que te dice es que contribuye a eliminar duplicidades administrativas y de alguna forma favorece o ayuda a que haya una sostenibilidad económica y financiera, ¿vale? ¿Ok? Vale, seguimos. Bien. Más cosas, ¿qué más cosas se hacen realmente dentro de esa, o sea, dentro de esas funciones que tiene el propio municipio? Pues nos encontramos, pues, me refiero, estamos hablando del propio municipio, de las competencias delegadas, ¿vale? Pues ¿para qué más se hace? Pues para evitar duplicidad administrativa, para mejorar la transparencia de los servicios, para mejorar el servicio a la ciudadanía, para que haya una mejor protección civil, en fin, en general aquí están todas las funciones y todas las razones por las cuales se hace, pero que en realidad no es más que digamos que compartir las competencias con el único objetivo y la única finalidad de conseguir más eficiencia en cuanto a los presupuestos y en cuanto a las propias necesidades que tienen los ciudadanos, porque no es lo mismo gastar por dos que gastar por uno, ¿no? Está claro. Si podemos optimizar los gastos, pues mejor, ¿vale? De eso se trata. Luego, la administración delegante, vale, a esto de otra forma. Esto es cuando realmente aquí lo que se produce estamos hablando todo el rato de las competencias delegadas, ¿vale? Que es lo que estamos hablando ahora, de cuando en un determinado municipio hay competencias delegadas en ese determinado municipio, ¿vale? De un sitio a otro, ¿no? En esos casos, ¿no? Pues lo que te viene aquí a decir es que puede haber una revocación o renuncia en cuanto a una competencia delegada dentro de un municipio porque no se cumplan con determinados requisitos, ¿no? ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues, por ejemplo, que se incumplan las obligaciones financieras,
que no se pague, por ejemplo, ¿no? Tú imagínate que hay dentro de un municipio hay una competencia delegada entre dos municipios dentro de esa zona, ¿no? O dos localidades dentro de ese propio municipio y por lo que sea no se cumplen con las directrices económicas en cuanto al pago de los impuestos o simplemente a la transferencia de fondos cuando se pagan los impuestos. Si eso no se realiza, pues realmente según la ley, ¿no? Según la ley de régimen local, realmente se puede producir una revocación o una renuncia de esas competencias delegadas entre determinados municipios, o sea, determinados territorios de ese municipio. Claro, tú puedes renunciar efectivamente si hay por ejemplo, si hay un incumplimiento de una obligación financiera, se puede renunciar. Porque tú dices, si yo estoy aquí y yo tengo que recaudar X dinero de esta región o de esta zona dentro del municipio y luego no me lo da luego ese dinero a mí no me llega en esa competencia delegada, pues yo puedo renunciar, puedo decir, pues yo no quiero que se lo autogestionen ellos, ¿vale? ¿Ok? Luego nos encontramos con las competencias con las actividades complementarias. Es decir, que tanto están las actividades que hemos dicho que son delegadas como puede haber competencias complementarias. Es decir, cosas que afecten, ¿vale? En común y entonces pues se acuerdan los gastos comunes, ¿sí? Porque vamos a gastar, si podemos montar, por ejemplo, una feria en un municipio, o sea, dentro de un municipio en dos regiones o dos localidades que están cercanas por su ubicación, pues nos ahorramos gastos, ¿sí? ¿Ok? Luego, hemos visto también que la capacidad de gestión de la entidad local, esto ya lo hemos hablado antes, era la descentralización, la proximidad, la eficacia y eficiencia, que está sujeto a normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿vale? Y aquí pues nos encontramos con todos los artículos. Tenemos el artículo 140 de la Constitución, que garantiza la autonomía de los municipios, el artículo 19, que hace referencia a la organización municipal, el artículo 20 también hace referencia a la organización municipal, que esto también lo hemos visto antes, ¿vale? El artículo 20, pero lo hemos visto, pero no desde el punto de vista del municipio, sino lo hemos visto desde el punto de vista de la organización territorial del Estado, ¿vale? Y ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del municipio. Entonces, desde el punto de vista del municipio, la organización municipal responde pues a esto, al alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno, ¿no? Que como norma general la Junta de Gobierno local existe en todos los municipios con una población superior a 5.000 o una población inferior a 5.000, en fin, a 5.000 en los municipios de más de 5.000 habitantes. Aquí se ve un poco pues toda la organización municipal de esos municipios en base al número también de habitantes, ¿ok? ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Ahora lo que vamos a hacer es el test que nos toca hoy, ¿vale? Que te lo voy a dar ahora. Bueno, aquí lo que vemos es el alcalde, ¿vale? Según el artículo, esta es la última. ¿Cómo se escoge? Exactamente, ¿cómo se escoge el alcalde? Según la LOREC, no, tranquilo, puedes hablar lo que tú quieras. Según la ley de régimen de base local, como también la 7 de 1985, como la LOREC, ¿no? Que es la ley orgánica del régimen electoral, pues hace referencia a cómo se escoge el alcalde y a cómo puede ser cesado, en base a qué se puede cesar un alcalde, ¿no? Pues porque haya una moción de censura, una dimisión, o porque haya una moción de censura, o también por una cuestión de confianza, ¿sí? ¿Ok? Vale, luego está también el tema de la ley DONT, que es la representación que pueda haber con respecto a los concejales, etcétera. Bueno, vamos a hacer el test, que nos queda en este último rato. Y lo corregimos, ¿vale? Que nos da tiempo porque ahora mismo te lo doy. Ahora mismo. Lo tienes que tener tú porque te lo di la semana pasada. De todas formas, te lo mando si quieres luego otra vez, ¿vale? Por correo, no me importa, te lo vuelvo a mandar ahora cuando... El problema que tengo es que tengo un problema con la vista, así que me cuesta un poco verlo. ¿Mm? Yo te lo leo, pero no te olvides de traerte esto que te he dado hoy, que esto es el tema 3, esto que te he dado, no te olvides de traer No me voy a olvidar. de la semana que viene, ¿vale? Porque te lo voy dando de una semana para otra, ¿vale? Venga, entonces, de todas formas, yo esto te lo mando si quieres por correo y no hay ningún problema. Venga, vamos al cuestionario 2. Vamos, primero dice, los concejales son elegidos por... Ay, espera, que te voy a dar un folio para que lo vayas escribiendo. Espera.
le vas escribiendo. Es que no tengo copias. Si tuviera copias te daba, pero no tengo. Vale, dice, los concejales son elegidos por sufragio... Bueno, ves haciendo. Voy a mirar que lo mismo en mi despacho tengo alguna copia. Espérate. Bueno, vas a tener suerte. Porque no he caído antes. Y tengo el tema también. Te lo voy a dar otra vez. Toma. Es que antes no me he acordado que tenía copias allí. En la habitación. No, que va, no te preocupes. Si mientras haya, lo que pasa es que cuando Antonio está en el aula yo ya no puedo molestarlo para las fotocopias. Y ese es el tema, él me lo prepara todo antes. Venga, pues ves haciéndolo y ahora lo corregimos. Toma, y este es el tema, es el mismo que hemos visto hoy. Si quieres te lo vuelvo a dar, te lo llevas. Teniendo copias ahí me da igual. ¿Quieres llevártelo o no? No me importaría. Este es el tema 2. Quiero decir, este es el que ya lo tienes que tener, pero te lo llevas otra vez si quieres. No me importaría. Vale, espera, ya está. Que como es muy grueso, toma. Esto es lo que hemos visto hoy, ¿vale? Y esto es para la semana que viene, ¿ok? No te lo olvides, ¿vale? Vale, entonces, ves haciéndolo y ahora lo corregimos, ¿vale? Venga. Una cosa, las de dice son correctas. ¿Son correctas o quería decir son incorrectas? ¿Cómo, perdón? Que aquí en la nota 5 dice: el título octavo de la Constitución divide en. Identifica la respuesta incorrecta. Capítulo 1. Quiere decir que todas son correctas menos una. ¿Comprendes? Eso, ojo con esas preguntas, ¿vale? Cuando te dice identifica la que es incorrecta, quiere decir que todas son correctas menos una. ¿Vale? Pues aquí hay dos incorrectas, porque el capítulo 2 es de la comunidad autónoma y el capítulo 3 es de la administración. A ver, Ya es al revés. dímelo. Aquí dice: el capítulo octavo de la Constitución divide en. El capítulo primero. ¿Qué pregunta es? Es que no... El capítulo 1 de los principios generales, esa es correcta. Capítulo 2 de las comunidades autónomas, esa no es. Capítulo 3 de la administración local, es que el B y la C son al revés. La B y la C son las incorrectas. Claro. La B y la C son las correctas. Lo que pasa que aquí es que son... La opción correcta es la D. ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Sí, o sea que Está bien. sí son incorrectas, ¿no? Sí, debería decir son incorrectas. Sí, si quieres sí. Porque es que eso da lugar a mucha ambigüedad. Sí, pero de todas formas, escucha, no te dice eso, ¿eh? Te dice son correctas la B y la C. Quiero decir que no tendría que poner incorrectas, está bien. Te lo digo para que te adaptes al tipo de pregunta. Es que estas preguntas son mortales, no por ti, sino por todo el mundo. Porque claro, te está diciendo el título, o sea, porque te tienes que saber primero los títulos
y después te tienes que saber la forma en cómo está preguntada la pregunta, ¿me entiendes? Porque te está diciendo, la pregunta está bien formulada, lo que pasa es que puede dar lugar a error, porque te dice, el título octavo de la Constitución se divide en, pues se divide en, y te dice, identifique la respuesta incorrecta. Pues de todas estas, las incorrectas son la B y la C, por lo tanto la opción correcta es la D. Te dice, son correctas la B y la C, con lo cual está bien hecha, pero tú no te puedes liar con esto que viene aquí. ¿Sabes lo que te estoy diciendo o no? Es que ten cuidado con eso porque con ese tipo de preguntas, ¿vale? Porque es que ese tipo de preguntas es que son muy típicas y ahí o sea, y ahí te puedes equivocar. Pero bueno, en el supuesto de que hubiera dudas, ¿vale? Por sentido común, ¿vale? Cuando se te pongan este tipo de preguntas así, Marcos, tú por sentido común sabes que, como te está diciendo que identifiques las incorrectas, pues tú ya sabes que la primera está bien, que no puede ser. Y ya sabemos que la segunda y la tercera están mal, con lo cual si te está diciendo que identifique las incorrectas y te dice la opción D que son correctas, la B y la C, están las dos mal, ¿no? exacto. Es que ojo con eso porque de verdad es que eso es muy típico, preguntan mucho ese tipo de preguntas y no, o sea, sí, aquí el rollo de esas preguntas no está tanto en saberse el temario como en saber contestar la pregunta. ¿Me estoy explicando o no? O sea, la dificultad entraña en entender el lenguaje. ¿Sí? Creo que no hacía falta pegármelo dos veces. ¿Mm? Que no hacía falta pegarlo dos veces. Me hacía error mío. ¿Por qué? Porque es que Cuéntame. ya tengo uno. Da igual, no importa, te lo puedes llevar. A mí me da igual. Si yo no te lo he dado antes porque no sabía que estaba no sabía que tenía en la habitación, me ha venido a la mente después. Lo que quieras. Me da igual. ¿Tienes mucha dificultad o qué? ¿O bien? De momento bien. Aunque tengo algunas dudillas. Una cosa. Bien. La elección de los concejales suele ser el 15 o el 5. Yo pienso que es más del 15%, pero ¿me equivoco o no? Que no hayan que no hayan más Para las la B, elecciones de los es la B. concejales. A ver, dice la elección de los concejales, al menos el 5% de los votos válidos. La B. Una cosa. Dime. Lo de ¿en qué municipio era obligatoriamente junta de gobierno local? Yo pienso que es la A, me equivoco. A ver, la La 9. Junta. ¿En qué municipio existirá obligatoriamente Junta de Gobierno local? En los de más de 5.000 habitantes. Eso lo hemos visto antes, si quieres lo repasamos. En la B, es la B. Pero eso está, ahora si quieres te lo enseño. Está en la última transparencia que hemos visto, pero vamos, te lo busco yo aquí en el tema. Está al final. Los municipios están al final. A ver, ¿dónde está esto? Mira, aquí está. Los municipios deben prestar en todo caso los servicios siguientes. Vale, pero no te dice los servicios, te está preguntando el... A
ver la pregunta. Y también aquí dice, ¿cómo se Dale. presentarán las candidaturas ante la Junta Electoral de Zona? La 11. Yo diría que es A. Es la A, correcto. Junta de Gobierno. ¿Y el 20 qué pasa con esto? Dice, las comunidades autónomas se regula la Constitución en el capítulo del título octavo. Capítulo segundo, capítulo primero. ¿Tú qué crees? Pero este no pone el tercero. A ver, las comunidades autónomas se regulan en la Constitución en el capítulo del título 8, capítulo tercero del título 8, sí señor. ¿Y qué pasa? Falta. Capítulo tercero sí, es correcta. Capítulo tercero del título 8. Correcto. Aquí tenemos el pleno. ¿Cuál era la pregunta de antes? Dice, el pleno de Diputación es el órgano de orden público. Dice, la distribución, dice hasta 35 diputados. Pues mira, esa yo no sabía cuál era, pero me parece, la tengo bien. Aquí la tenemos, la respuesta. En esa página, ¿vale? Una cosa, yo pienso que eso de leyes marcos que aquí dice, el Estado puede modificar competencias de comunidad autónoma, yo pondría leyes marcos, ¿me equivoco o no? Ley marco, ley de transferencia, ley de armonización, todas son correctas. Todas son correctas. El Estado puede modificarla por cualquiera de las tres. Por leyes marco, leyes de transferencia, leyes de amortización. Pues casi que lo habrás hecho perfecto. La mayoría absoluta, ¿no? A ver, ¿quién lo ve? A ver, entonces, en primera votación se le ha elegido el alcalde. Sí, señor, por mayoría absoluta. Pues lo has hecho perfecto. A ver, déjame que vamos a corregirlo. La 1B, sí, pero poca. Venga, la 1B. La, 1B, sí. vale, la 2C. Sí. La 3D de dedo. La 4 de dedo. La 5. No, de dedo no. La 4 de D. ¿Qué dice la D? Aquí. Todas son correctas. Dice, es una necesario para los municipios de gran población, la Junta de Gobierno, el Consejo Social y los distritos. Es la D. Luego la 5, el título, la D, también correcta. La 7, la B. No, la 6, la A, correctísima. La 7B. B. Muy bien, la B. La 8D, la 8D de dedo. No, está mal. No, de dedo. Que diga C, perdón. C, disculpa, me he equivocado yo en decírtelo. Es la C. 6 meses. Mira, los requisitos de iniciativa del proceso autonómico por la vía común está muy fácil. Pues si la hemos repetido un montón de veces. Además, no puede ser 5, no está el 5 en ningún sitio. Está los 6 o los 5 años, no 5 meses. O sea, esto no me lo puede fallar, Marco, por sentido común. Mira, aunque no te sepas cuál de las dos vías es, pero tú ya sabes que el 5 meses no puede ser, porque son, los 6 meses no puede ser, uy, qué bronca te estoy echando, o 5 meses o 6 años, o 5 años o 6 meses, ¿sí? ¿Me estás escuchando, eh? Eso no te puede equivocar, ese tipo de preguntas no te puede equivocar. Vale, ¿cuál es la otra? 9A. No, B. Ah, sí, B. La B. 10D. 11. 11A. 12B, 13A, 14B, 15D de dedo, 16C de casa, 17B, 18 de dedo, 19C, 20A, 21A, 22C, 23A. Yo creo que es la de la contaminación biótica y abiótica, ¿no? La contaminación biótica y abiótica, sí, no es competencia. Pero fíjate, esto es muy fácil. Pero es que eso es muy fácil, mira. No es competencia, pero vamos a ver. Aquí estamos en el mismo ejemplo de antes. Esto me preocupa a mí. No es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. ¿Qué significa eso? Significa, atiéndeme muy bien, significa que todas son de comunidad autónoma, excepto una que no lo es. Entonces, es obvio, la organización de sus instituciones, sí.
La promoción del deporte, sí. La artesanía, sí, pero la contaminación biótica y abiótica, eso. No tiene sentido. Exactamente. ¿Vale? Creo que este es del artículo 148 o... Las comunidades autónomas, la 19. Dice las comunidades autónomas, déjame que lea la pregunta. Que acceden a la autonomía por vía del artículo 5 podrán asumir las competencias que quieran dentro de, claro, pero esto también lo hemos visto hoy. Estamos hablando de aquellas que quieran asumir dentro de la vía del artículo 143, ya lo hemos dicho, estaba la vía 143 y la 151. Además, es que esto lo he escrito en la pizarra y todo. O sea, hemos dicho que había dos vías, la 143 y la 151. Exactamente. Entonces, te está diciendo, aquellas comunidades ¿cuál es la pregunta? A ver, que la vuelva a ver. Te dice que aquí, te dice que las comunidades autónomas que accedan a la autonomía por la vía del artículo 5 podrán asumir las competencias que quieran dentro del marco. ¿Por qué dentro del marco del 148? Porque en la 148 es donde vienen definidas las funciones, ¿ok? ¿Vale? Una cosa son las leyes. O sea, las leyes vienen recogidas en el artículo 148, pero ¿cómo se pueden adscribir las comunidades autónomas a esas funciones que marca la Constitución? Se pueden adscribir dependiendo de dos artículos, que son los dos procesos mediante los cuales se ha producido la aprobación del estatuto, ¿correcto? No es lo mismo la vía 143 que la vía 151, una en la vía especial y otra en la vía rápida, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y qué significaba? Significaba que una se puede hacer a los 5 años, una se van la 143 a los 5 años y la 151 a los 6 meses. ¿Por qué? Por el principio de... ¿Cuál es el principio? ¿Principio de qué? ¿Esto por qué se hace así? ¿Por el principio de...? ¿Cuál es el...? ¿Ve? ¿Cómo? Progresividad. Muy bien, progresista, efectivamente, progresividad. ¿Qué me has dicho tú antes? ¿Qué hay que decir progresista? Progresista. Progresividad. Muy bien, muy bien. Seguimos, la 15. Y la 25. Vamos por la 25. A ver, la 24D, ¿está bien? La 23. Exclusivas del Estado. ¿Me equivoco? Las competencias no atribuidas expresamente. Asumidas por comunidades autónomas. Las competencias no atribuidas expresamente al Estado pueden ser asumidas por... En fin. Molt bé. Sí, señor. Bueno, te he hecho un poco de ayuda, pero lo has hecho tú bastante bien. O sea, que aprobado estabas, ¿eh? Tienes que estudiar un poco más, pero... Aprobado con 9 para mí. ¿Y eso? ¿Por qué tanto? 9 porque así consigues la plaza. Ya lo sé. en el sitio que quieres. Ya lo sé. Estaba de broma. Digo, ¿por qué tanto? Ya lo sé. Y no solamente eso, sino por la propia... o sea, efectivamente, porque estamos hablando de la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Bueno, pues te felicito, muy bien. Gracias. ¿Vale? Entonces, te voy a mandar, mira, todavía nos quedan 5 minutos, así que si quieres lo repasamos, o repasamos algo que tú quieras. Lo que quiero que hagas, ¿vale? Es que te repases, o sea, los esquemas que yo te he hecho, los repasas, porque está todo, o sea, yo estoy haciendo esto este año de los esquemas, porque lo que yo busco es que sea lo más fácil que se pueda, que se os haga lo más fácil posible, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿ves? Yo los esquemas los tengo estructurados por cada uno de los puntos que vienen en el temario, ¿vale? Entonces, tú te vas donde dice el punto 4, funciones de las competencias del Estado. Te metes ahí y en orden te vienen los esquemas por cada uno de los distintos puntos del punto 4 del tema, ¿vale? ¿Sí? Estamos aquí, mira. El punto 4 del tema, que era las funciones de las competencias tal. Sí, son los artículos 148. Exactamente, y ahí te va a venir especificado eso, ¿vale? Y así con todo, ¿de acuerdo? Empieza por aquí, este es el punto 1, va al revés, ¿vale? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5, ¿vale? Tú te coges y primero te lees, escúchame, para que te sea más, yo creo, yo te digo mi consejo, tú hazlo como tú quieras, tú hazlo como a ti te vaya mejor, puedes seguir mi consejo o no. Yo lo que creo es que es mejor que tú te leas esto, ¿vale? Y después, si quieres, te lees el tema, ¿vale? Aquí tienes una idea general de todo, pero... Claro, y entonces, claro, y tú luego te lees el tema. Y de esa forma, si te queda alguna laguna de alguna cosa de lo que venga en el esquema que tú no te queda claro, lo acabas de afianzar. Pero el esquema es como una especie de guión general para que tú tengas toda la información punto a punto de cada tema, ¿vale? Pues si lo que se trata de que te la aprendas. Yo lo que pretendo con eso es que, aunque a mí me dé trabajo, pero lo que quiero es que tú te lo aprendas rápido, o sea, que tú lo asimiles con rapidez. Para que vosotros lo aprendáis con rapidez, ¿vale? O por lo menos, si no todo con rapidez, sí que tengas una idea general y que luego tendrás que darte... Pero, por ejemplo, hoy, en la clase de hoy, lo que se demuestra es que tú te vas con una idea
general, ¿vale? Que no te vas sin nada de ideas. Luego ahora ya tú te pones en casa y te lo lees y ya realmente empiezas a